Bienvenidos al video informativo acerca de 15 datos que debes conocer del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Número 1. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un sistema regional de promoción y protección de derechos humanos y está compuesto por dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada también Comisión o CIDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada también Corte IDH, los cuales monitorean el cumplimiento por parte de los 35 Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos con las obligaciones contraídas. Número 2. La Comisión es un órgano principal y autónomo de la OEA, creado en 1959, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA. La Comisión tiene su sede en Washington, D.C. y está compuesta por 7 comisionados independientes, expertos en derechos humanos, que no representan ningún país y son elegidos por la Asamblea General de la OEA. Número 3. No es un tribunal de justicia, es una institución cuasi judicial. La función de la Comisión es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. Número 4. Entre sus labores no judiciales se destaca el trabajo que hacen las siguientes relatorías y unidades sobre diferentes temas de derechos humanos, las cuales son: Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres, Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes, Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Relatoría sobre Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, y Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estas relatorías se encargan de investigar las violaciones a los derechos humanos relacionadas con sus respectivos temas y preparan informes al respecto, entre otras funciones. Número 5. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también emite informes temáticos sobre países específicos y cumple con otras funciones cuasi judiciales. Entre las principales se cuenta la de atender peticiones o denuncias de personas individuales o en grupo y ONG que alegan violaciones a los derechos humanos cometidas en países miembros de la OEA, las que deben presentarse ante esta instancia por medios como el correo regular, fax o llenando el formulario de denuncias que se encuentra en su página web. Número 6. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe una denuncia, la examina e inicia un proceso de admisibilidad. Luego, le informa al Estado que ha recibido una denuncia en su contra y le invita a responder. Una vez conocido el parecer de las partes, el Estado y las personas o entidades peticionarias adopta una decisión sobre admisibilidad, la cual se puede juntar también con el fondo del caso, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos indispensables. Número 7. Los requisitos indispensables son: Número 1. Que se hayan interpuesto y agotado los recursos internos, excepto cuando no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos presuntamente violados, que el presunto o presunta lesionado o lesionada en sus derechos no tuviese acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o se le haya impedido agotarlos, o se dé el retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. Número 2. Que se haya presentado la petición dentro del plazo de 6 meses siguientes a la notificación de una decisión definitiva a nivel interno, excepto en las circunstancias señaladas en el punto anterior. Y número 3. Que la materia de la petición no esté pendiente del resultado de otro procedimiento de arreglo internacional. Número 8. Una vez adoptada la decisión sobre la admisibilidad de la petición, se inicia el procedimiento sobre el fondo del asunto. En esta fase, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede hacer cosas como ponerse a disposición de las partes para intentar llegar a una solución amistosa y convocar a las partes a una audiencia. Si no se llega a una solución amistosa, la Comisión emite un informe en el cual considera si el Estado ha violado un derecho reconocido en un instrumento interamericano, convención americana, etc. En caso afirmativo, le formula recomendaciones para reparar los daños y si no cumple, puede remitirlo el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Número 9.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, es una institución judicial autónoma de la OEA. Está compuesta por 7 jueces y su sede está en San José, Costa Rica. Tiene varias competencias, entre las cuales está el emitir opiniones consultivas sobre algún asunto del derecho internacional de los derechos humanos. También puede dictar medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas. Número 10. Como ya vimos, para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conozca de un caso contencioso, primero deberá tramitarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la puerta al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, para que un Estado pueda ser demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se deben cumplir 2 requisitos indispensables. Número 1. El Estado debe haber ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y número 2. Debe haber declarado expresamente que acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Número 11. Los 24 estados que han ratificado la Convención Americana son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Número 12. Por ahora, 21 estados han ratificado la Convención Americana y, adicionalmente, reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela. Número 13. Tomando en cuenta lo anterior, una vez sometido el caso ante la Corte, hay un procedimiento escrito y oral, con audiencias, peritos, testigos, muy similar al de cualquier otro litigio, mediante la reforma al reglamento de la Corte, que entró en vigor el 1 de enero del 2010, se modificaron algunos aspectos relativos a la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el procedimiento de un caso contencioso. Como resultado, quienes tienen el protagonismo en el litigio de la controversia son los y las representantes de las presuntas víctimas y el Estado demandado. Número 14. En sus sentencias condenatorias, la Corte usualmente ordena al Estado el pago de una compensación a las víctimas, además de las costas procesales, y a ejecutar otras formas de reparación, tales como medidas para garantizar que no se repitan las violaciones a los derechos humanos, como actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, disculpas públicas a las víctimas, modificaciones legislativas o constitucionales, entre otras medidas. Estas sentencias de la Corte son de carácter definitivo e inapelable, y su cumplimiento es obligatorio, según la Convención Americana. Número 15. Es importante enfatizar que los estados suelen cumplir con lo ordenado por la Corte, al menos parcialmente. En caso contrario, el artículo 65 de la Convención Americana la faculta para informarles sobre el incumplimiento a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Hasta acá con el video informativo acerca de los datos que debes conocer del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Puedes comentarnos tu experiencia con el sistema y si crees que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es completo para poder proteger los derechos humanos de todos nosotros.